Bien, para la parte de definir, nosotros lo que vamos a hacer, o una de las técnicas de recopilación de información para la realización de las especificaciones de las necesidades ya esclarecidas en empatizar del usuario, va a ser una metodología de benchmarking. ¿Cómo yo recurriré o aplicaré benchmarking en esta técnica de investigación en esta fase de mi proyecto? ¿Sí? Mario, dices mucho en esta. Simplemente tienes que sintetizar, decir, la etapa de definir se refiere a esto, Ok, y porque tal motivo, método de investigación, así. ok, vale. Solo el por qué y el para qué quería esclarecerlo, pero mejor va con mi exposición. Bien, en la parte de definir, yo voy a entender que yo sé cuáles son las necesidades. ¿Puedo poner un ejemplo? Un ejemplo es, ¿qué necesita un automóvil? Necesita que se mueva. Tiene la necesidad de que se mueva. Tiene la necesidad de que lleve un usuario a otro. Tiene la necesidad de recurrir a transcursos largos. Pero, ¿cómo yo voy a cubrir esas necesidades? Ahí es cuando entra la parte de idealizar. Voy a cubrir esas necesidades y las voy a especificar para poder esclarecerlas en varios, o incluso, para ser más específicos, tres caminos o cuatro caminos o cinco caminos que, ok, Deja de ser específico cuando me dices 1, 2, 3, 4, 5, 20 caminos. ok, ok, Entonces sería mejor que ejemplifiques de una vez con tu proyecto. O sea, ¿qué vas a definir? ¿Cómo es que vas a llegar a la supuesta solución? ok, Que entiendo es tu diseño. ajá, Entonces, ¿en qué te basaste para llegar a esa solución? O sea, para realizar el diseño. ¿En ok. qué te basaste para llegar a eso? ¿En qué me basé yo en eso? Primero, para que yo me pueda, como tú dices, cómo yo me basé para llegar a eso, recurrimos a una técnica de investigación llamada benchmarking, que consiste, hay varias formas de benchmarking, normativo, UX, marketing, pero el que nosotros ocupamos es funcional. ¿Cómo vamos a aplicar el benchmarking funcional? Primero, vamos a conocer o identificar nuestra cabina. ¿Qué tiene? ¿Ok? La cabina la vas a armar, o sea, la vas a ver en físico, entonces no va a ser tu resultado. No. Tu resultado es el diseño. Ok, sí. Vas a hacer funcional, pero ¿qué es funcional? Primero, ¿qué requiere mi cabina? Para que, primero, el resultado es el diseño. El diseño va a esclarecer qué requiere la cabina, cómo lo requiere y dónde lo requiere. Son los aspectos a cubrir, ¿ok? Pero primero debo de identificar cuáles son esos elementos a cubrir. ¿Cómo sabes que yo necesito un aire acondicionado? ¿Cómo sé que yo necesito una iluminación? ¿Cómo y en qué aspecto entra que yo requiera esa iluminación? Vale, entonces voy a recurrir al benchmarking funcional para buscar un caso de estudio que se asemeje al mío, como lo puede ser el caso de la cabina ergonómica realizada en la Universidad Iberoamericana. Se asemeja mucho al nuestro porque es un proyecto de titulación realizada por estudiantes y hecha a base de una metodología de investigaciones, también de conceptual, y hubo mucha involucración de diseño. Ok, Ok, ¿qué es lo que rescatas de esa parte? ¿qué rescato yo de esa parte? O sea, de ese caso que dices. Los elementos, los elementos de tecnología, los elementos de seguridad y los elementos de accesibilidad. Los principios, estos tres principios son los tres que me van a ayudar a poder trabajar mi cabina ergonómica, el diseño de mi cabina ergonómica. Primero, en aspectos tecnológicos, qué elementos son los que voy a ocupar para que se involucren en mi diseño? ¿Por qué los voy a ocupar? En ese aspecto entra la parte de seguridad. Porque van a ser seguros, porque van a estar correctamente posicionados a las especificaciones de mi cabina. Como ellos ocuparon el mismo equipo para su cabina y hicieron el análisis de que va a ser seguro, yo también voy a buscar. Ok, continúa. Ok, das mucha vuelta en esa parte. Ok, Aprende
hacerlo lo más correcto posible. Ok, Entiendo que entonces todos esos casos que tú pusiste en tu documento o que me estás tratando de explicar, sí lo llevaron a cabo, o sea, sí lo plasmaron, como tal armaron la cabina o no lo hicieron. No esta universidad Ajá. sí la desarrollaron. Entonces es funcional Sí, porque ya fue validado, o sea, sí lo llegaron a realizar físicamente, sí existe esa cabina en sus casos. sí, Entonces se podría entender que exista probabilidad de que en su diseño sea, digo supuestamente porque yo no lo puedo validar y no sé la información completa, sí, que puedan tener el mismo resultado de éxito porque lo están haciendo muy similar el diseño y usando más o menos el mismo, los mismos instrumentos para el diseño sin que lo lleven ustedes a cabo. sí, Ok, entonces en la parte de definir, ustedes están recopilando tanto las necesidades de que sí son necesidades que pueden llegar a cubrir con la supuesta solución que es un diseño. ¿Hasta ahí estoy bien? sí, Y de ahí, en ese inter, van a buscar casos que se asemejen, que sí lo hicieron verdaderamente. sí. Ok, Es lo que estamos haciendo. entonces está bien. Entonces esa parte, así, lo debes de hacer pequeño, no dar tanta vuelta en ese punto. Ok, ok. No te voy a dar tanta vuelta en ese mundo. Entonces, ya hicimos el benchmark funcional. Hubo una... ¿Qué tiene esta cabina? ¿Por qué no la tiene? ¿Qué es lo que no tiene la nuestra? ¿Y cuál es la brecha de función entre ellos? Eso es lo que nosotros llegamos a hacer en nuestro análisis. Entonces, recordando los puntos seguridad, tecnología y accesibilidad, son los que nosotros nos vamos a concentrar que deben de cubrir nuestro diseño para que sea un diseño funcionalmente aplicable en nuestra cabina, en nuestro prototipo de cabina. Y es prototipo porque nosotros nos basamos a base de una investigación documental que genera los conceptos que construyen este diseño. Eso fue el benchmarking. El benchmarking tan picas acá, picas acá, picas acá, específicamente sistematizado a base de una comparativa del mío al suyo y llegar a la brecha de funcionalidad que yo requiero en mi diseño. Eso es el benchmarking. ¿Por qué usaron ese de benchmark? Benchmarking, porque la verdad fue el más fue la metodología más directa que yo pude haber encontrado. Hubieron técnicas tipo que incluso bastaba comparar los valores estadísticos. Me pareció innecesario. Los valores estadísticos no me sirven. No me sirven. No me sirve. No me sirve el antecedente de el antecedente o la visualización de a futuro como lo proponen otras técnicas de mi cabina. Lo que requiero es qué cosas sirven en una cabina similar a la mía, a qué sirven en esta cabina. O sea, requieres una seguridad que prácticamente otros ya realizaron para que el tuyo esté lo más cercano a sus procesos o similares, ya que no lo vas a realizar en físico, sino que nada más se van a quedar en el diseño. En el diseño, y ahí no me salgo, de mi prototipo y de ahí no me salgo. Okay. Eso fue mi benchmarking. Ok, con eso terminamos la parte de idealizar, porque ese es el objetivo claro, directo. Solo falta estacionar la idea en el papel, muy importante fundamentarla y listo. Se termina. Falta la parte de 9 minutos.